Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Escorpio, a nivel laboral. Vamos a ver, Escorpio, y el trabajo. Los que sí estáis trabajando, por cierto, Escorpio, quieres una lectura gratuita conmigo, ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Escorpio, que sí estáis trabajando, estáis intentando cambiar de trabajo, así lo dicen las cartas, pero la manera en la cual lo estáis haciendo, dice, no es la más acertada. Así que los que estéis intentando salir de un trabajo para iros a otro que creéis que vais a ganar más, dice, podríais cometer un error o tener una equivocación en ese caso. Aseguraros una cosa, aseguraros bien cómo es lo otro, el otro trabajo. En fin, todas esas cosas antes de realizar un cambio. Escorpio, que no tenéis trabajo, yo no estoy viendo una firma de contrato aquí como tal, Escorpio, pero sí veo oportunidades para ti. También te tengo que decir, Escorpio, que dentro de esas oportunidades veo también cómo hay algo que te frena a la hora de coger esas oportunidades. Entonces tú a lo mejor te estarías dejando llevar por otras personas en ese aspecto, sí. Escorpio, que tenéis un negocio, debéis de tomar una decisión, Escorpio, pero debéis de tomar una decisión ya, porque tú estás perdiendo dinero de una persona que jamás te hubieras imaginado que esta persona pudiera estar haciendo esto dentro de tu negocio. Dice, y hay cosas que no quieres ver. Y deberías de empezar a ver. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos con tu economía. Escorpio y tu economía. Vamos a ver, mi queridísimo Escorpio. Respecto a tu economía, Escorpio. Ay, que se me cae la carta. Ay, señor, encima yo. Tengo agujetas en todas las partes de mi cuerpo. Escorpio, respecto a tu economía, dicen las cartas, algo que querrás, Estamos bien, Carna, hoy estamos. Si es que es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Quiere saberlo, el cuerpo quiere saberlo ya que es viernes. Creerás que tendrás algo asegurado, Escorpio. Dice, pero algo, un imprevisto de última hora, podría poner en peligro tu economía o eso que tú crees que tienes asegurado. ¿Bien? Entonces, Escorpio, respecto a tu economía, dice, mucho cuidado, Escorpio, de no perder algo que ya tenías. Bien, por un mal paso o por lo que sea. Escorpio, que estéis esperando un dinero relacionado con una vivienda. Y dice, tú puedes obtener ese dinero, pero también te tienes que andar con mucha cautela en ese aspecto. En 3 semanas aproximadamente, Escorpio, estaría recibiendo un dinero relacionado con gente joven. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteritos, personas nuevas en tu vida, sí, pero no esperes lo que no es para ti, así lo dicen las cartas. No esperes lo que no es para ti y en tu interior, en tu inconsciente, sabes que no es para ti. Comunicaciones con personas nuevas en tu vida, Escorpio, sí, pero tus pasiones más profundas son para otra persona. ¿Llegará esa persona? Ahora mismo no puede llegar. Ahora mismo no puede llegar, Escorpio. Vamos a seguir.
Seguimos, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteritos. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que la persona con la cual tú tienes una ilusión de hace tiempo y ahora mismo no puede avanzar porque hay mucha distancia entre vosotros dos y no es posible ahora mismo. Dice, en algún momento de su vida esta persona podría acercarse a ti, sí, pero en ese momento tú estás en otra onda ya, Escorpio. Así que te digo, Escorpio, las personas importantes que salen en tu vida, dicen las cartas, que es una persona un poquito mayor que tú, Escorpio, que llega por la vía de lo laboral, pero que tú siempre vas a tener tu pensamiento puesto en otra persona. Estando con esta persona, el tiempo que estés con esta persona, siempre tu pensamiento estará en otro lado, Escorpio. Vamos a ver qué más. Porque esta persona o no te llene lo demás, no te llene lo suficiente o lo que sea, ¿eh? Escorpio, vamos a ver. Escorpio, que estáis solteros. Tu vida sentimental podría dar un giro inesperado. Podría darlo, Escorpio. Pero tú de verdad quieres que dé ese giro inesperado tu vida sentimental, o mejor dicho, tú estás haciendo algo para que tu vida sentimental dé un cambio de cara a futuro. Dicen las cartas que tú tienes un pie en el pasado y otro en el futuro. Así que, Escorpio, tú decides. Así te lo digo, tú decides, Escorpio, dice, corres el riesgo de quedarte estancado durante mucho tiempo. Escorpio, recibirás noticias de una persona del pasado, siempre esas noticias que yo veo de esta persona del pasado, que no tiene nada que ver con la persona en la cual veo yo tu mente, dice, estas noticias te van a traer a ti muchos dolores de cabeza, Escorpio, así que ten mucho cuidado con esta persona del pasado, que esta persona no trae nada bueno en tu vida, ¿eh? No trae nada bueno. Entonces, concluyendo, Escorpio, hay una persona que entraría en tu vida, que está muy relacionada con tu ámbito laboral, pero no sería una persona importante para ti. Estarías un tiempo, pero no sería una persona importante o sumamente importante para ti, porque tus deseos o tus anhelos están en otra persona, así lo dicen las cartas. Entonces, no puede surgir de aquí una relación. No puede surgir una relación de aquí, Escorpio. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Vamos a ver, Escorpio, casados. Voy a empezar yo con estas. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Escorpio. Dice, en búsqueda de la paz. Puede haber cambios en la relación o bruscos cambios inesperados y demás en la relación. Sí, ¿impiden el éxito esos cambios? No. No impiden el éxito, ¿eh? Escorpio dice, aunque tú ahora mismo veas ciertas complicaciones en tu vida amorosa, aunque tengas dudas y demás, dicen las cartas que hay un éxito de cara a futuro. ¿Bien? Y que es un éxito que al final conseguiréis ambas partes. Estáis muy variables ahora mismo, estáis muy inestables, pero no uno, sino los dos. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Dice las cartas que... vamos a ver qué pasa aquí. Esto. Escorpio, tienes muchas ilusiones de cara a futuro con tu pareja, ¿bien? Dice, pero todavía tienes que esperar los acontecimientos más anhelados.
O sea que esto lleva su proceso. Escorpio, llegada de personas del pasado para uno de los dos, así lo dicen las cartas. Comunicaciones con personas del pasado que podrían poner la relación en un parón. Esto pasaría de cara a futuro, no ahora, ¿eh? Dice, pondría la relación en un parón, pero no lograría que la relación se rompiera. Bien, ahora yo te digo una cosa, Escorpio. Dice, aquí tienes que tener mucho cuidado cómo se tergiversan este tipo de comunicaciones. ¿Vale? Muy importante esto. ¿Cómo se tergiversan? ¿Cómo se manejan? Porque podríamos ver toros donde son vacas. También te lo voy a decir, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Hay decisiones que tomar. Uno de los dos intenta tomar decisiones a nivel económico. Escorpio, la convivencia podría estar asfixiándonos un poco, Escorpio, pero aquí dicen las cartas que esta asfixia, esto sale de cara a futuro, dice la esconderíamos. O sea, no es una asfixia que se exterioriza. ¿Bien? ¿Por qué viene esta asfixia? Por problemas económicos, así lo dicen las cartas, Escorpio. Dice, pero no tiene nada que ver los problemas económicos con el amor. Entonces, si mezclamos esto, mal asunto, Escorpio. Si mezclamos esto, mal asunto. Aquí hay que tener cuidado con esto. Escorpio, casados en convivencia y novios. Tiene que haber un momento en la relación en el que tiene que haber un cambio. ¿Bien? Y las cartas lo están diciendo clarísimamente. Dice, tarde o temprano va a haber un cambio en esta relación. O nuestras actitudes nos van a llevar a realizar un cambio sí o sí, porque se tiene que hacer sí o sí. Y si no se hace ese cambio en ese momento, podría peligrar la relación de cara a futuro. O sea, esto pasaría en un futuro, Escorpio. O sea, llegaría un momento en el que uno de los dos se plantaría y diría, o hay un cambio, o consigo lo que quiero contigo, o el futuro de nuestra relación peligra. ¿Bien? Cuidado con los embarazos, Escorpio, no os veo ahora mismo preparados para eso. Escorpio, no veo preparados para eso. Escorpio, mira, aquí dicen las cartas, dice, si en algún momento de vuestra vida decidís cortar con la relación, igual que cortas, vuelves. Y no sería un terminar, sería un espacio, ¿no? Vamos a decirlo así, un hasta luego. ¿Vale? Así que si esto pasara en algún momento, porque uno de los dos se va fuera, y tú digas, se te ponga a ti tu ex y digas, no, pues se termina la relación porque yo no la puedo conllevar así, una mierda. No se termina, Escorpio. ¿Te crees tú que se termina? Tu relación sigue más adelante. Entonces esto es una forma de imponer, ¿no? El decir, no, se termina la relación porque en distancia yo no puedo llevar una relación. Ahí ya estamos inconscientemente limitando a la otra persona. Pero si sabes, Escorpio, perfectamente que no se va a terminar la relación, ¿para qué pasarlo mal gratuitamente? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Escorpio, ¿por qué no disfrutas de lo que tienes a día de hoy? ¿Por qué no te relajas? ¿Por qué generas tanta incertidumbre en tu entorno, tanto miedo, tanta amenaza, tanto mal rollo? ¿Por qué no confías en lo que ya tienes, en lo que hay en ese momento? Y esto cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con tu salud. Escorpio y tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio, podías tener algunos problemillas con el aparato digestivo, y en algunos de los casos os veo como pasando por el médico o incluso algún ingreso.
Como siempre digo, Escorpio, yo no soy médico y espero que ahí sí me esté equivocando. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos. Escorpio y tu mensaje general. ¿Cuál es la decisión que tú tienes que tomar? ¿La tienes clara? Primero tienes que tenerla clara tú mismo, Escorpio. Y luego pues llevar a cabo, ejecutar la decisión, pero primeramente tenerla claro uno mismo. Escorpio, el número 22 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, Escorpio. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.